Bueno, entonces, muy buenos días para todos. El día de hoy les traemos el siguiente cruce de revistas. Nosotros somos el grupo B del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Gracias al doctor Moreno por la asesoría en la realización de este club, que titula La utilización de la malla profiláctica en la prevención de la hernia incisional posterior a una cirugía de aorta abdominal. Entonces, para dar un contexto breve, la incidencia de la hernia incisional es del 5 al 20%, pero puede incrementarse hasta un 30% en los pacientes que presentan factores de riesgo, como los pacientes con aneurisma de aorta abdominal. En Estados Unidos, esta patología acarrea un costo de 3.2 billones de dólares anual, pero con la reducción de la aparición de la hernia incisional con diferentes estrategias se ha visto en Europa un ahorro de 4 millones de euros en Francia. Cuando hablamos propiamente de la aorta abdominal por medio de la parotomía mediana, vemos que las tasas de hernia incisional van hasta un 38% y se han establecido diferentes teorías en cuanto a cuál podría ser su etiología para de esa forma intentar prevenir la aparición de estas hernias incisionales, ya que esto acarrea no solamente los costos que ya previamente les había mencionado, sino también disminución en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, se cree que hay una disfunción del tejido conectivo que podría ser explicado por la aparición del aneurisma de aorta abdominal y de la debilidad de los tejidos que podían propender posteriormente a la aparición de una hernia incisional. Entonces, se han verificado diferentes estrategias de manejo en estos pacientes. Una de esas es el cierre de la pared abdominal con la técnica de small bites y la otra es la utilización de mallas profilácticas. Sin embargo, no tenemos claramente o no teníamos claramente estudios específicos en esta población que tuvieran la validez suficiente para establecer una recomendación. Además, en estos pacientes convergen los diferentes riesgos para generar posteriormente una hernia incisional después de una laparotomía, no solamente el aneurisma de aorta abdominal y el posible problema con el colágeno, sino que estos pacientes suelen ser hipertensos, obesos, epocosos, tener problemas de irrigación en general en el cuerpo, que podrían, con la sumatoria de todos, conllevar a una hernia incisional. La guía europea, los europeos, en su asociación de hernias, ellos dicen que la malla profiláctica debería ser efectiva y segura en los pacientes de alto riesgo, pero cuando uno va y mira, las recomendaciones son de baja calidad y los estudios son muy heterogéneos, pocos en realidad de alta calidad y la mayoría de los RCT tienen muchos sesgos. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar qué había al respecto en la literatura reciente, específicamente para hablar de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal y el uso de la malla profiláctica, si es o no la tasa de incidencia de hernia incisional. Entonces traemos dos estudios, este es el primero. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Cárdenas, soy residente de primer año y yo les voy a presentar este primer artículo. Entonces, este artículo es un artículo del año 2022 y se titula Prevención de hernias incisionales mediante el uso profiláctico de malla en pacientes sometidos a la parotomía de línea media en el tratamiento de la aneurisma de aorta abdominal. Entonces, es importante decir que este es un estudio, es un ensayo clínico, fue realizado en seguimiento de pacientes a 5 años. Sin embargo, este estudio es la continuación de un estudio previo que se había realizado, que se publicó en el año 2016, en el cual se le hizo un seguimiento inicial a los pacientes solamente durante 2 años. Lo que ellos hicieron fue extender ese tiempo, dado que pues digamos, lo que ellos consideraron es de que la incidencia de las hernias incisionales por el reparo de aneurisma de aorta abdominal aumentaba en el tiempo. Entonces querían continuar
el estudio. Entonces, este es un ensayo prospectivo, es multicéntrico, abierto y aleatorizado. Se hizo en 8 hospitales belgas entre un periodo que comprendió los años 2008 al 2021. Fueron totalmente incluyendo todos los 5 años de seguimiento que se le hizo a estos pacientes. Y fue con una colaboración tanto con los cirujanos vasculares como los de pared abdominal. ¿Por qué? Porque los cirujanos vasculares pues hacían todo el tema del reparo, pero ellos pues en el estudio incluyeron los cirujanos de pared para que ellos hicieran exclusivamente el cierre y ahorita cuando veamos se estandarizaran las dos técnicas que se utilizaron. Se hizo una lateralización por computador, cada 6 pacientes, una asignación 1 a 1 a cada brazo de intervención. El objetivo principal era evaluar la prevención de hernias incisionales mediante el uso de la malla profiláctica versus los pacientes que se hacía pues, un cierre primario con sutura en línea media del reparo. Y el seguimiento se hizo inicialmente al mes, al año, a los 2 años y a los 60 meses, que sería a los 5 años. Entonces, los criterios de inclusión para este estudio fue lo primero, pacientes que iban para electivo de reparo de aneurisma de aorta abdominal mediante la parotomía y que fueran pacientes adultos. Se excluyeron pacientes que la cirugía fuera urgente, pacientes que tuvieran ya presencia de malla previa en el abdomen por alguna intervención previa, pacientes con una asa mayor de 4 y que no se pudiera hacer el cierre por medio del cirujano de pared abdominal. Entonces, la técnica quirúrgica en los 2 brazos de intervención, ellos cómo la estandarizaron. Dijeron, cierre de la parotomía convencional va a ser el cierre continuo con sutura absorbible de absorción lenta. En este caso utilizaron polidioxanona en relación de la longitud que va de la sutura a la relación con la longitud de la herida de 4. Y el cierre de malla profiláctica, lo que ellos hicieron fue usar una malla de polipropileno de poro grande, parcialmente absorbible, de ese de 7.5 centímetros. Se realizó se ubicó de manera retromuscular con una superposición de mínimo de 3 centímetros. Ellos primero realizaban el cierre de la fascia posterior, se hizo con la sutura igual de absorción lenta, luego fijaban esa malla esa fascia posterior mediante poliglactina y por último realizaban el cierre anterior de la fascia anterior también con la sutura de absorción lenta. Entonces, en este estudio fueron elegibles 369 pacientes, pero solamente se aleatorizaron 120, quedando 59 para el grupo del cierre primario y 61 que fueron para el uso de la malla. Entonces, aquí vemos los pacientes de acuerdo al seguimiento que se realizaron. Entonces, se realizó el seguimiento a los 12 meses, a los 24 y a los 60 meses, que sería a los 5 años. Como vemos, a medida del tiempo se fueron perdiendo pacientes. Aquellos describen que los pacientes se perdieron, bien sea porque no volvieron al seguimiento o porque hubieron muertes, pues los pacientes fallecieron independientemente fuera por el tema de la hernia o pues el aneurisma, su patología de base o otras causas. Al final, a los 5 años, solamente se tuvieron 33 pacientes para del cierre de sutura y 34 pacientes para el uso de malla profiláctica. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Con respecto a las características de la población, realmente no hubieron diferencias significativas. Lo que ellos aquí midieron, lo que es más importante, fue el tiempo de cirugía, el tiempo que va piel a piel, es decir, desde que inciden hasta que realizan el cierre de la piel, y el tiempo del cierre de la pared abdominal. Como era de esperarse en los pacientes que se hizo el cierre sin el uso de la malla, pues solamente en promedio de 29.6 minutos para el cierre de la pared abdominal versus 46.2 minutos en el caso del cierre utilizando la malla profiláctica. Con respecto ya a los resultados, entonces aquí que tenemos muy importante. El número de pacientes que desarrollaron hernia incisional a los 5 años fue de 23 pacientes, de esos 58 para los que no se hizo uso de malla profiláctica y de 0 pacientes para los pacientes en los cuales se utilizó la malla profiláctica. Con una, como vemos aquí, esa tasa de incidencia por 100 personas de 14.5 para los que no utilizaron
la malla profiláctica versus 0%. Obviamente eso es muy estadísticamente significativa. ¿Y ellos cómo hicieron ese diagnóstico de la hernia incisional de esos pacientes? Entonces utilizaron la evaluación clínica, el ultrasonido o la tomografía. Como vemos, lo que más se realizó el diagnóstico fue mediante tomografía, con un 65.2% de esos pacientes que desarrollaron la hernia incisional. Ellos también como escenario evaluaron las complicaciones postoperatorias. Ellos clasificaron las complicaciones de acuerdo a la clasificación de Clevin y Dindo, en los cuales realmente no hubo diferencias significativas entre los pacientes que no utilizaron la malla profiláctica y los que sí la usaron, siendo más prevalente lo que fueron complicaciones grado 1, siendo grado 1 pues pacientes que no requieren ninguna intervención a cielo abierto o endoscópica, y grados cuando se requiere algún tipo de manejo farmacológico o transfusiones sanguíneas, hemoderivados o transfusiones. Y esta es la incidencia. Recordemos que este estudio tuvo un estudio inicial en el cual solamente se evaluaron los pacientes durante 2 años, pero este estudio lo que hizo luego fue prolongar ese seguimiento 5 años. Entonces, a los 2 años hubo una incidencia de 32.9% y a los 5 años de 49.2%. Esto porque es importante, porque demuestra que la tasa de incidencia de hernia incisional con el tiempo pues aumentó, y por eso pues ellos justificaban que era la razón por la cual ellos querían continuar con el estudio a los 5 años. Hicieron esa prueba, la prueba del on-rank, que básicamente lo que hizo fue evaluar cuánto era el tiempo en que los pacientes estaban libres de hernia incisional en los cuales se habían sometido a la intervención, siendo pues muy estadísticamente significativo. Entonces, como principales conclusiones tenemos uno, que la malla profiláctica pues va a reducir significativamente la tasa de hernias incisionales después de la laparotomía media en el caso de que vayamos a hacer una reparación de aneurisma de aorta abdominal vía abierta, y que esa incidencia acumulada en los pacientes que no se usa pues aumenta con el tiempo la aparición de estas hernias. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? La primera es de que el cierre de la pared abdominal fue realizado por cirujanos específicos de pared abdominal. Ellos lo hicieron quizá para el tema de estandarizar pues la técnica y de que todos se aseguraran de que todos los pacientes recibieran el mismo manejo, pero pues digamos en nuestro contexto seguramente pues el cirujano de pared abdominal no siempre va a estar disponible para realizar este tipo de intervenciones, y generalmente lo hace el mismo cirujano vascular. Lo otro es que no se incluyeron casos emergentes, también secundario al tema del diseño del estudio. Ellos decían, pues, porque en los escenarios emergentes no había cirujano de pared, por lo tanto no pudieron incluir estos pacientes. Y lo otro es que no se realizaron estudios por imagen de rutina para el diagnóstico de hernias incisionales. Si bien el diagnóstico es clínico, digamos que se pudo haber subestimado la tasa de hernias en el caso de los pacientes que recibieron la malla profiláctica, y pues hubiera sido importante estandarizar el método en el cual ellos diagnosticaron la hernia. Lo segundo es, como vimos, una alta pérdida de pacientes en el tiempo. Como vimos al inicio teníamos 120 pacientes, 60 más o menos en cada uno, pero al final quedamos casi que con el 50% de los pacientes porque el resto se perdieron o fallecieron en el tiempo. Bueno, entonces continuamos con este otro artículo que quería comparar el uso de malla profiláctica versus el cierre primario en los pacientes que eran llevados de forma electiva a la corrección de aneurisma de aorta abdominal por la incisión de la parotomía a través de la línea media. Y a estos pacientes le hicieron una revisión sistemática con un metaanálisis, un cálculo del tiempo al evento y adicionalmente una evaluación secuencial de estos ensayos. Fue publicado en Annals of Vascular Surgery por miembros pues, de los departamentos de cardiología y cirugía vascular de la Universidad de Manchester y en Rotterdam y en Grecia. Este fue publicado en el 2024. El objetivo que tenían era básicamente determinar la eficacia de la colocación de la malla posterior a la realización de una corrección de un aneurisma de aorta abdominal y ver si estos disminuían o no la aparición de hernia incisional comparados con el cierre primario. Ellos utilizaron el método PRISMA del 2020
y la base de datos de ellos fue registrada en el Próspero. Entonces es una revisión sistemática y metaanálisis. Ellos buscaron sus artículos en las bases de datos de Medline en Base. No hubo restricción en el idioma y eran los artículos que habían publicado hasta la fecha del 29 de diciembre de 2023. Sin embargo, no escriben claramente cuáles fueron los términos mesh que utilizaron. Para la recopilación de datos utilizaron 2 revisores independientes y lo que ellos buscaban a través de la realización de tablas de Excel y posteriormente una discusión entre ellos de cuáles estudios deberían ser admitidos para el estudio, cuáles eran las características de esos estudios, si contaban o no con la metodología que ellos estaban buscando, si tenían los datos relacionados con el método de cierre y la utilización y la comparación con la malla incisional, con el uso de malla profiláctica para la prevención de la hernia incisional, si tenían o no datos demográficos y si en los resultados informaban esta comparación. Evaluaron entonces el riesgo de sesgo de estos pacientes por medio de la estrategia de Cochrane y adicionalmente hicieron el análisis de datos por medio de OR, HR, con confianza del 5% y evaluaron la heterogeneidad con el método Q de Cochrane con un chi cuadrado. Adicionalmente hicieron un forest plot para los diferentes resultados. Consideraron que los pacientes que eran elegibles para este estudio eran los estudios que fueran RCT, con pacientes mayores de 18 años, que fueran sometidos a una reparación electiva de un aneurisma de aorta abdominal o una incisión de la parotomía media, el uso de malla profiláctica y la comparación con el cierre primario, y que estos estudios que fueran elegidos fueran informados claramente. Los desenlaces que ellos buscaban, el primario, era la aparición de la hernia incisional en un tiempo de seguimiento mínimo de 1 año. Y los desenlaces secundarios, la reintervención, la infección del sitio operatorio, las tasas de relaparotomía y las otras relacionadas con las comorbilidades propias de los pacientes. Entonces, esta fue la selección de estudios que hicieron inicialmente ellos. Ellos encontraron todos estos estudios que posterior a ver las duplicaciones se excluyeron 122. Una vez analizados los estudios, vieron que solamente cumplían a cabalidad con los criterios de elegibilidad 7 de estos, 2 de los cuales fueron excluidos porque todavía tenían resultados por ofrecer, todavía estaban en tiempo de realización. Entonces realizan el metaanálisis con 5 estudios en total. Aquí están las características de estos 5 estudios. En total fueron 487 pacientes, de los cuales el estudio que les mencionó previamente Alejandro era el que más pacientes aportaba y el que mejor metodología tenía, por eso lo trajimos a colación aquí al Club de Redes. Vemos que tienen medidas de seguimiento muy diferentes, solamente uno de ellos, el que presentamos anteriormente, tiene una media de seguimiento de por lo menos 5 años y tenían la colocación de la malla on-lay o sub-lay independiente pues, de los centros. Todos hacían la comparación con el cierre primario. Las características de los pacientes no la informan propiamente en el estudio, sino que dan un anexo, y esta es la tabla que nosotros encontramos en el anexo, y lo que volvemos a evidenciar es exactamente lo mismo. Pacientes pues, que son añosos, pacientes mayores de 65 años, pero que muchos de estos datos que se buscaban analizar en el metaanálisis no estaban presentes. Solamente en algunos de los estudios, el que presentamos últimamente del 2022, usualmente porque estaba relacionado con cirujanos de pared que informaban todos los hallazgos que eran requeridos para posteriormente evaluar a estos pacientes con estos desenlaces que buscábamos. Entonces, cuando hablamos del riesgo de sesgo, encontramos estos diagramas de semáforo, uno para la hernia incisional, otro para la intervención y otro para la infección del sitio operatorio. Cuando hablamos de hernia incisional, solamente el artículo del 2022 que ya presentamos fue el único que tenía bajo riesgo de sesgo. El resto tenía riesgo moderado o riesgo alto de sesgo. Y en los casos de reintervención y de infección del sitio operatorio, tenían alto riesgo de sesgo todos estos pacientes, todos estos estudios, y las reintervenciones tenían riesgo bajo moderado, siendo el único estudio que tenía un bajo riesgo de sesgo el que presentamos anteriormente. Entonces ellos se realizan su metaanálisis y realizan estos forest plot para cada desenlace. Inicialmente, para la hernia incisional, ellos encontraron que había un desenlace
a favor de la reducción de la hernia incisional en aquellos pacientes en los cuales se utilizaba malla profiláctica, un 80% de reducción, con una heterogeneidad moderada y con un índice, con una diferencia estadísticamente significativa. Perdón. Con respecto al tiempo de la presentación del evento, que era básicamente lo que mostraba también Alejandro, la tabla en el tiempo, que los pacientes iban presentando hernia incisional, más que todos aquellos a los que se les hacía un reparo primario y no se dejaba hernia, encontraron que también había una diferencia estadísticamente significativa con bajo riesgo de sesgo y poca heterogeneidad. Pero cuando hablamos de reintervención y de infección del sitio operatorio, en reintervención había muy alta heterogeneidad, por lo que previamente les había mencionado. Entonces ellos igual realizan el metaanálisis y encuentran una diferencia a favor de la malla. Sin embargo, hay que analizar claramente estos estudios para definir una conclusión clara, lo que les voy a mencionar posterior a esto. Y la infección del sitio operatorio no encontraron diferencia entre los pacientes a los que se llevó a la colocación de una malla versus a los que se le hizo un cierre primario. Entonces hacen lo que habla básicamente es del seguimiento que se les hace a estos ensayos clínicos en el tiempo, cuando ellos encuentran un número de ensayos clínicos suficiente en los cuales ellos evidencian que hay una respuesta a la terapia que ellos quieren realizar. Ellos quieren verificar si hay necesidad de hacer más estudios al respecto en esta materia. Entonces, lo que vemos básicamente es los estudios en el tiempo, cuando se han producido, y vemos la incidencia acumulativa que se ve con esta línea Z. El 2 sería la significancia estadística. Y lo que ellos encontraron es que a partir del tercer estudio ya había significancia estadística suficiente como para establecer que no deberían hacerse estudios al respecto más. Y lo que ya había en la literatura nos hablaba de que la malla profiláctica sí disminuía la hernia incisional. Sin embargo, agregaron estos 3 estudios, uno de ellos con el seguimiento a 5 años, que lo que hizo básicamente fue confirmar ese hallazgo. Este estudio, aunque tuvo cosas positivas, como ese seguimiento secuencial de los ensayos clínicos, la evaluación de estos pacientes con RCTs, con buenas tasas de seguimiento y una adecuada comparación, tuvo unas limitaciones y fue que había alto riesgo de sesgo en algunos de los estudios incluidos para ciertos desenlaces. Sin embargo, el estudio que más como significancia tuvo y apoyó para el desenlace de la hernia incisional estaba muy bien diseñado. Entonces ellos se apoyan en que su conclusión podría darse incluso con base en ese estudio. La heterogeneidad de los diseños en los estudios, más que todo, por ejemplo, la elección de las mallas, dónde debe ir colocada esa malla, el periodo de seguimiento, la modalidad del diagnóstico, si se hacía por tomografía, si era clínico. Eso no lo describían claramente en muchos de los estudios. Lo que ellos dicen es que esa heterogeneidad podría dar un riesgo de sesgo cuando posteriormente hacían el análisis. Y lo otro es que no se evaluaron otras incisiones o abordajes para los pacientes que eran abordados para aneurisma de aorta abdominal. Y tampoco se hizo en el contexto emergente. Entonces, esas fueron las limitaciones que tuvieron con respecto a este estudio. Entonces, ellos concluyen que el uso de la malla profiláctica se asociaba a una menor aparición de hernia incisional en comparación con la sutura primaria, después de la reparación de un aneurisma de aorta abdominal de línea media, pues, con abordaje por línea media, perdón. Y además, con el ensayo que hicieron al final, con la tabla que les mencioné, ellos dicen que no se requieren estudios adicionales para demostrar este efecto. Cuando yo hago la lectura crítica de este estudio, sí vemos que se abordó de manera adecuada el problema clínico específico, pero la búsqueda creo que no fue lo suficientemente exhaustiva, solamente se utilizaron dos de las grandes bases de datos y adicionalmente no hablaron de literatura gris. Sí evaluaron el riesgo de sesgos primarios, pero sin embargo realizan unos resultados que, aunque proceden alto riesgo de sesgo, se atreven a dar conclusiones al respecto, pues yo creería que no deberían darlas. Evaluaron las posibles explicaciones de la diferencia entre los resultados y los riesgos de sesgo que tenían. Los resultados presentados en esta revisión se podrían aplicar a nuestra práctica clínica. Y aunque podríamos decir que la selección
de los artículos podría ser reproducible, ellos no aclaran claramente qué términos mesh utilizaron y durante cuánto tiempo los utilizaron o cómo fueron los métodos de búsqueda. Pero yo creería que en eso se quedan cortos, aunque lo hicieron con buenas estimaciones de confianza y estimaciones de efecto. Entonces, para concluir finalmente este club de revistas, podemos decir que la evidencia que previamente les había mencionado, que estaban las guías, que era de baja calidad, que nos decían que podríamos utilizar, no lo aseguraban, sino que decían que podríamos utilizar la malla para disminuir las tasas de hernia incisional en los pacientes que eran llevados a este tipo de intervenciones. Parece que ya se sedimentó y podemos decir, con estudios de alta calidad, RCTs y metaanálisis, que la malla profiláctica sí disminuye las tasas de hernia incisional en los pacientes que son llevados a la corrección de aneurisma aórtico abdominal. Adicionalmente, me parece muy adecuado el estudio que hacen de hasta cuándo deberíamos seguir estudiando estos pacientes. Si ya hay suficiente evidencia, deberíamos como parar y simplemente empezar a intervenirlos pues como se debería. Hay varias situaciones y es que se van a evaluar pues como a futuro y es dónde dejar esa malla, qué tipo de sutura deberíamos utilizar, si es útil o no en el contexto emergente y si es útil o no en otro tipo de intervenciones. Por lo que les había mencionado previamente, no se ha dilucidado del todo si solamente es la incisión o es el efecto en el colágeno que podrían tener estos pacientes de base o si son todas las comorbilidades aunadas a esta misma intervención. Creería yo, entonces, eso debería ser aplicado en la clínica y aunque nosotros, los que reparamos usualmente este tipo de intervenciones, ni hacemos los cierres de la pared en estas intervenciones, estos pacientes sí deberían una mejoría en su calidad de vida y se debería una disminución en costos muy importante, como previamente lo mencioné, si solamente hiciéramos esta estrategia preventiva en estos pacientes. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario al respecto. Muy bien. Creo que hay algunas diapositivas, sobre todo del primer artículo, que creo que las diapositivas son muy pequeñas y no logramos ver absolutamente nada aquí en la parte posterior. Recuerden que cuando hace una presentación, la presentación es para el auditorio, no como ayuda para el expositor. Es muy importante. Bien. Segundo, con respecto a la semántica, sublay o onlay, eso en español se dice una malla suprafacial o retromuscular o subfacial. ¿Listo? Para que no tengamos el mismo, hablemos español y no tengamos, nos estemos llenando de anglicismos a todo momento en cada frase que mencionemos desde el punto de vista técnico. Tercero, creo que debíamos haber invitado a los cirujanos vasculares, porque uno ve absolutamente una absoluta del tema en el programa de cirugía vascular con respecto a las mallas profilácticas después de las correcciones de las hernias, perdón, después de las correcciones de una aneurisma de aorta abdominal, que ya está demostrado que tiene una mayor incidencia en niños, en ese tipo de población, por lo que ustedes han mencionado, la relación, la alteración de la forma de colágeno, colágeno 2, etcétera, eso ya se ha establecido. Entonces creo que sí qué bueno sería haberlos invitado, o por lo menos invitarlos a que hagan un club de revista sobre el tema, porque creo que nos puede ayudar, le puede ayudar al paciente a evitar una morbilidad mucho mayor. Mencionan que los cirujanos de pared abdominal, bueno, yo respeto mucho los cirujanos de pared abdominal, no creo que este momento es una especialidad como tal, es una afición de un tema específico que creo que hay que revisarlo y creo que todo cirujano general tiene la obligación de conocer claramente las técnicas de corrección de pared abdominal. Y colocar una malla profiláctica no se necesita una subespecialización en pared abdominal para poner una malla. Siempre se ha discutido qué malla ponemos, qué tipo de malla y qué tamaño de malla le ponemos.
Si voy a colocarle una malla suprafacial, después de la sutura de la línea media, la pongo a una malla de 3 centímetros de ancha, o de 4, o de 5, 7 centímetros, y qué longitud, qué exceso de malla le voy a colocar antes del inicio de la incisión, o sea, la longitud de la malla. Si la incisión tengo una incisión de 22 centímetros, entonces voy a poner una malla de 25 centímetros, 26, 27 centímetros. No se sabe, no lo tenemos con claridad. La literatura, y cuando uno lee todos los artículos de las mallas profilácticas, ellos comienzan a divagar en el mundo de la especulación, porque todos ponen una malla diferente. Entonces, varios autores han mencionado que están colocando mallas con un borde de más allá de 3 centímetros de la línea media a cada lado, es decir, una malla de 6 centímetros. Pero eso también depende de la condición clínica del paciente, etc. Entonces, creo que, en resumen, la presentación del artículo, de los artículos fue pertinente, está muy bien la presentación, creo que cumple con el objetivo es, nuevamente, no solamente reiterar la importancia de la malla profiláctica que, si recuerdo, 8 años, 10 años, aquí lo discutíamos y veíamos que no había claridad con respecto a eso, etcétera. Y creo que cada vez se va consolidando más el uso de mallas profilácticas y sobre todo en alguna población específica, sobre todo en este tipo de pacientes, aneurismas de aorta abdominal en corrección aguda. Otra cosa, los pacientes urgentes. Y la otra discusión es si le ponemos una malla suprafacial o retromuscular. La malla facial, la malla suprafacial, hemos visto pues que tiene un poquitico mayor de seromas y reacciones y granulomas de cuerpo extraño referente a la malla retromuscular. Pero en general, el objetivo que se quiere cumplir, que es la prevención incisional, que logra a cabalidad. Muchas gracias. Lo que es muy claro, y esto no es nada nuevo, pues la utilización de mallas profilácticas en los pacientes sometidos a cirugía de aorta abdominal, porque es un problema frecuente la incidencia de hernia incisional en pacientes sometidos a cirugía de aneurisma está entre el 30 y el 50%. Y es un grupo especial de pacientes porque tiene unas consideraciones especiales, son pacientes ancianos, obesos, hipertensos, con una serie de patologías que favorece la formación de las hernias. Creo que simplemente lo que uno tiene que hacer como ciudadano, porque aquí tal vez pienso yo, y de pronto eso sería una de las razones para traer este tipo de artículos a este club, es si esto se puede extrapolar a los pacientes sometidos a la parotomía por alguna otra circunstancia. Yo creo que lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer uno en medicina, y es individualizar cada paciente, ¿sí? Individualizar cada paciente, tratar de determinar qué factores de riesgo tiene un paciente para desarrollar una complicación posoperatoria, en este caso una hernia incisional. En esos casos tomar la conducta de definir colocar una malla, y también de acuerdo a la experiencia, si la malla se coloca por encima de la fascia o se coloca por detrás de los músculos. Pero en esto, pues, no es nada nuevo, esto está planteado desde hace muchos años, es una complicación frecuente de los pacientes sometidos a este tipo de cirugía. Pero si extrapolar esto ya a los pacientes sometidos a laparotomías por otras circunstancias, yo creo que eso amerita un poquito más de desglose. Y como digo yo y repito, es la individualización de cada paciente y de cada circunstancia.